Continuamos entonces desarrollando los resultados en análisis de Fourier. Bienvenidos al curso y este es el 13º video que desarrollamos relativo a estos temas y seguimos estudiando entonces algunas propiedades de los coeficientes de Fourier, y es que estudiar las propiedades de los coeficientes de Fourier está íntimamente relacionado con su convergencia. Entonces en esta oportunidad, fíjense, ¿no? Comenzamos planteando en una definición. Diremos que f, supónganse que f está definida en un conjunto Q, insisto. Q puede ser el intervalo menos LL, Q puede ser el intervalo menos pp, pero Q también podría ser un intervalo de la forma A más 2pi. Es decir, Q, lo importante es que Q sea tal que la longitud de Q sea 2pi. ¿Ok? Vamos a considerar entonces un intervalo 2pi. Claro, tú me dirás acá, y si aquí me hablaste de que no tiene 2pi, bueno, entonces los coeficientes de Fourier va a tener que reajustarlos y multiplicarlos por una constante que nos permite entonces trabajar bien, que es lo que hemos comentado en otros videos previos, ¿no? Porque en el caso en que trabajamos en menos LL, que fue lo primero que hicimos en videos anteriores, por ejemplo, los azúcar entonces van a ser 1 entre 2L, la integral entre menos L y L, f de x, pero aquí no puedo poner coseno de kx, sino que aquí tengo que poner entonces kpi x entre L de x. O sea, tengo que hacer un cambio de variable y reajustar acá. Igual pasa con los b sub k. Con los b sub k, entonces tendríamos que colocar acá seno de kpi x, Pero entonces intrínsecamente lo importante es utilizar la 2pi periodicidad de el seno y el coseno. Eso es lo que está subyacente detrás de todo esto. Entonces, fíjense, presento la siguiente definición. F perteneciente a, vamos a decirlo acá, a L1 de menos LL, por ejemplo, donde L es un parámetro mayor que 0. Es suave a trozos, y lo mismo vale si miramos acá menos pp, etc. Es suave a trozos si F y F' son continuas en una familia de subintervalos, de menos LL, del soporte de la función. Entonces, una función suave a trozos es una función que, supónganse, estoy trabajando acá, supónganse, menos pp, estoy trabajando acá, porque no importa cómo sea el soporte, la definición de suave a trozos, depende no tanto del tamaño del soporte, sino depende de que ella y su derivada sean continuas. ¿Dónde? En el soporte. Entonces una función suave a trozos podría ser una cosa así. Tengo una cosa aquí, después tengo otro pedacito aquí, otro acá, y pónganle ustedes que otro acá. Esta es una función que podría ser suave a trozos. Toda función continua, obviamente, cualquier función continua que yo mire, es suave a trozos. Pero hay que tener cuidado, porque no es solo ver que la función sea continua, es también ver su derivada, es ver el comportamiento de su derivada. Y un ejemplo, supónganse, miramos f de x igual a la raíz cúbica de x en el intervalo menos LL. Esta función no es suave a trozos. ¿Por qué? Porque no es suave a trozos. Porque cuando miran la derivada, acuérdense, la derivada f' de x sería x a la 1/3, derivamos, y esto es x a la 1/3 menos 1, eso es menos 2/3, ¿cierto? Entonces esto es x a la menos 2/3 por menos 3/2. La derivada, esta función
va a tener problemas en menos LL. Particularmente va a tener problemas en el puntico, en el origen, en x igual 0. Esta no va a ser derivable en x igual 0, ni siquiera va a estar definida allí. Entonces, esta función no es suave a trozo. Nosotros vamos a considerar funciones en lo sucesivo. Nos va a interesar tener a mano esa propiedad, no perderla de vista, porque si no vamos a tener problemas. Sabemos entonces que si, lo voy a decir así, que si f es 2pi periódica y suave a trozos, entonces f es de variación acotada. Y si f es de variación acotada, sus coeficientes de Fourier, así, sus coeficientes de Fourier van a satisfacer lo siguiente. Nosotros perfectamente podemos, eso lo vimos ya en un video por allí anteriormente, nosotros desarrollamos la función en serie de Fourier, supónganse que la desarrollemos en términos de exponenciales complejas, era la IKX, y cuando miremos la derivada, o sea, cuando estimemos las derivadas van a venir dadas entonces por este desarrollo que está acá. Aquí va a quedar IK C sub K a la IKX, ¿ok? Es decir, que nosotros vamos a obtener que C sub K es igual a IK C sub K. Los coeficientes de estos, los coeficientes de la derivada, van a ser estos por los coeficientes de la función original, es lo que estamos diciendo. Y de alguna manera, esto es decir esto, si compactamos más la notación, los coeficientes de Fourier de la derivada de la función no es otra cosa que Kc sub K, aquí aparece un I, y en el caso de las bases de seno y coseno, también vamos a obtener lo mismo. Esto va a ser igual a esto, y las derivadas de los b sub K, que son los que dependen del seno, van a ser iguales a esto para todo K. Y para cada K, en este caso K perteneciente a los enteros, aquí K perteneciente a los naturales, ¿ok? La sub 0 obviamente es una constante, así que se simplifican. Entonces, nosotros tenemos el siguiente resultado, que es importante decir, o traer a colación, teorema. Si f es 2pi periódica, vamos a ver si ahí se ve bien, periódica. Si f es 2pi periódica y suave a trozos, entonces la serie de Fourier asociada a la función, vamos a quitarle aquí la variable, S de f converge absoluta y uniformemente. ¿Ok? La serie converge absoluta y uniformemente. ¿Ok? La demostración de esto. La demostración sigue de la siguiente manera. Sea f perteneciente a L2 de Q. No importa quién sea Q, ya repito. Entonces, gracias a la desigualdad de Bessel, nosotros podemos argumentar que estos coeficientes, los K pertenecientes a estos, voy a escribirlos así, C sub K' al cuadrado es menor o igual que f' al cuadrado. Y esto es finito.
¿ok? Pero, vamos a ponerlo por acá, pero estos señores no son otra cosa que estos que están acá. Esto implica que el módulo de esto va a ser igual acá por el módulo de luz sub k para cada cada k perteneciente a los números enteros. Por lo tanto, vamos a desarrollar la sumatoria de la siguiente manera. Cuando miramos suma acá, suma para los k pertenecientes a los enteros de módulo de c sub k, esto es igual a la suma para los k pertenecientes a los enteros. Aquí fíjense, permítanme acomodar un poco la cosa. Esto va a ser igual, pongo acá afuera el primer coeficiente para no tener problemas, c sub 0, y ahora sí para los k distintos de 0, permítanme decirlo así, obviamente k está en los enteros, ¿de qué cosa? Módulo de c sub k entre k por k. Esto es ingenuo, pero esto es mirar esto entre esto y ahora aplico desigualdad de Cauchy-Schwarz por desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces me quedaría, por un momento, si ustedes quieren dejan este factor aquí tranquilo, esto es una cantidad finita, pero esto sí lo puedo escribir así, suma sobre los k distintos de 0 de módulo de kc sub k al cuadrado a la 1 medio por suma para los k pertenecientes a, digamos, los k distintos de 0 de 1 entre k al cuadrado a la 1 medio. Y esto es finito. Esto me da una cantidad. Esto es finito. Esto converge porque está acotado por la desigualdad de Bessel. Y este está acotado porque es una serie convergente. ¿Ok? Entonces, gracias. Aquí invocamos al teorema de Ballester. Gracias al teorema de Ballester, nosotros podemos concluimos que hay convergencia uniforme y absoluta. O sea, gracias al teorema de Ballester podemos concluir que la serie converge uniforme y absolutamente. ¿Ok? Sin embargo, y esto es una nota importante, recuerden los ejemplos que desarrollamos al principio del curso en videos anteriores, este resultado no garantiza la convergencia puntual. El resultado anterior, esto es importante que lo tengan presente, no asegura que SF de X sea igual a F de X. ¿Ok? Eso hay que tener, en eso hay que tener cuidado. O sea, el estudio de la convergencia puntual es un tema de la serie de Fourier, es un tema que amerita mayor estudio. Otro resultado relativo en este orden de ideas es el siguiente teorema que vamos a enunciar a continuación. Teorema, vamos a decirlo así, supongamos F2pi periódica, F2pi periódica y de clase CK-1 en Q, ¿ok? En el soporte. F, y vamos a decir no CK-1 a trozos. O sea, así como hablamos de funciones continuas a trozos, vamos a suponer que sea CK, o sea, que tanto ellas como todas las derivadas subsiguientes sean suaves a trozos y que sean continuas en una cantidad finita. Lo escribo.
esto es que eso es f sub k, donde f sub k es la késima derivada de la función f, esto es que, vamos a ponerlo así, hasta el orden k, f de k es suave a trozos en Q, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, esto es un corolario del teorema anterior. Vamos a obtener que la suma para los k pertenecientes a los enteros de k, o bueno, aquí necesito cambiar el índice, n perteneciente a los enteros, n a la k, porque esta k es el orden de derivación, n a la k, c sub n, va a ser finito. ¿Ok? Y en particular, esto lo que nos va a permitir asegurar es que el límite, cuando módulo de n tiende a infinito, del módulo de nk por c sub n, por los coeficientes de Fourier, van a dar 0. Es decir, que esto es una especie de generalización del lema de Riemann-Lebesgue, porque inclusive vamos a tener un decaimiento mucho más fuerte, porque estos factores crecen, pero cuando los multiplican esto da 0, significa que estos coeficientes decrecen mucho más rápidamente que en los casos que hemos estudiado anteriormente. Eso es lo que nos dice ese teorema. Y por otra parte, y esto es un comentario, por otra parte, si los Cn son tales que módulo de Cn es menor o igual que una cierta constante m entre n a la n módulo de n elevado a la k más alfa, recuerden que pongo módulo porque n es un parámetro entero, con alfa mayor que 1, entonces podemos decir que f es de clase CK. Porque claro, el decaimiento de esto es bastante bueno y de alguna manera entonces podríamos garantizar que la función es de clase CK. Pero bueno, el teorema entonces se deduce del teorema anterior. Este teorema podríamos haberlo anunciado como un corolario y nuevamente, ¿no? Por inducción, aplicando inducción. Acá, demostración. El comentario es que aplicando inducción sobre las derivadas, nosotros podemos decir que cuando derivemos k veces, los coeficientes de Fourier de los a sub n, b sub n, inclusive los c sub k, perdón, los c sub, aquí insisto, c sub n, los derivemos k veces, bueno, esto no va a ser otra cosa que n a la k a sub n, n a la k, b sub n, y aquí se quedaría menos i a la k, menos i no, pensé menos 1, perdón, i a la k, y acá obtenemos los c sub nk, y aquí por supuesto nuestro factor n a la k, c sub n, ¿ok? Cuando entonces derivemos por los argumentos que hemos realizado anteriormente, obtenemos estas desigualdades. Estas dos usando las fórmulas de paso me implican esta, y esta utilizando la fórmula de Euler me implica la de arriba, y entonces aplicamos desigualdad de Bessel nuevamente, o sea, estamos otra vez repitiendo el argumento. Aplicando desigualdad de Bessel tenemos que esta serie de acá, Cn va a ser menor o igual que la derivada késima, la norma 2, y esto es finito. Y entonces, por otra parte, cuando nuevamente, ¿no? Por ejemplo, para los n distintos de 0, nosotros miremos nj c sub n, esto va a ser menor o igual que una cierta constante m por sobre la sumatoria para los n distintos de 0. Y aquí estoy
les estoy diciendo que vamos a repetir el mismo argumento, solo que cuando lleguemos a este factor nos va a quedar menos k menos j más alfa, y esto va a ser menor o igual que 2m suma para los n distintos de 0 de n a la menos alfa, y esto es finito si j es menor o igual que k. Entonces otra vez se vuelve a aplicar el teorema de Ballester. El teorema de Ballester se aplica porque vamos aplicando el teorema de Ballester, vamos a concluir que esta serie n distinto de 0 y por este i es el complejo, n a la j, j es el orden de la derivación, c sub n, e a la int, lo que estamos concluyendo es que esta serie converge uniformemente, insisto, por Ballester, y entonces podemos definir las funciones, o sea, esto converge uniformemente, y nuevamente lo que estamos diciendo es que esta que está acá, asociando su desarrollo de Fourier, y esta que está acá, asociada a su desarrollo de Fourier, y nj, c sub n, e a la int. Bueno, vamos a volar las variables. Esta también tiene convergencia uniforme. Y bueno, después del resultado clásico, si la serie converge, el término general tiende a 0, o sea que estos términos generales tienen que tender a 0. Con esto entonces finalizamos los resultados de este video.